gracias, Saúl, por estar con nosotros, por tener estos minutos con el auditorio de Mega Noticias MX. Y a ver, dábamos datos bien interesantes que obviamente no quisiéramos que fuera ni uno solo, pero es una realidad que ocurre en el mundo. En América Latina, más de 8 millones de personas están muriendo por el tema de desnutrición. Al año, en nuestro país, más de 8.500 personas y un gran porcentaje de estos son niñas, niños y adolescentes, que puede ser que o no coman en todo el día o sí coman algunas cosas, pero simplemente no son los suficientes nutrientes para que ellos puedan sobrevivir, para que ellos puedan llevar una vida adecuada. ¿Por qué ocurre esto en nuestro país? Porque es una de las razones por las cuales se están muriendo mexicanas y mexicanos. Te saludo con gusto. Gracias por el espacio, Mitzi. Lo que está ocurriendo en nuestro país es que tenemos una dificultad estructural para superar la pobreza. Sin duda alguna, todos los problemas de malnutrición, que tienen que ver evidentemente con no tener alimentos suficientes para satisfacer tus necesidades elementales, aunado a los problemas de obesidad y sobrepeso que tenemos en el país, evidentemente hablan de una fractura estructural del sistema de la política social en su conjunto. Tenemos problemas de salud en términos de atención oportuna, de tratamientos adecuados, de fomento de la movilidad, la práctica deportiva, el esparcimiento adecuado de las personas. Y tenemos luego otros problemas que son vinculados al ingreso de las personas. De acuerdo con la encuesta nacional de ingreso y gasto en los hogares, en el año 2020, esta encuesta se levantó entre octubre y noviembre del 2020, justo en el periodo crítico en el que estábamos encerrados con la pandemia, y en ese momento teníamos un dato espeluznante: prácticamente 1 millón de hogares donde hay niñas y niños en los cuales alguna de ellas o alguno de ellos no comía todo el día o comía solamente una vez al día. Teníamos además 1.3 millones de hogares, igualmente con niñas y niños, donde alguna de ellas o alguno de ellos se les servía menos comida de la que se requiere para tener una salud y un crecimiento adecuado debido a la falta de recursos económicos. Allí está muy claro en esta encuesta cuál es la causa principal. Insisto, la falta de recursos económicos. No te alcanza lo que tienes para llevar alimentos a tu mesa. Tenemos entonces el dato del 2020, que luego seguramente se ha recrudecido en los últimos años, porque si bien es cierto, está la medida del gobierno de la República, acertada a mi juicio, del incremento al salario mínimo, al valor del salario mínimo, en términos reales los ingresos de las y los trabajadores no se han incrementado a la par del crecimiento de la inflación. Lo tenemos para el año 2021 y 2022, una inflación por arriba del 7.5 y del 8% respectivamente, y tenemos crecimiento de la inflación, pero particularmente en el ámbito de los alimentos, por arriba del 10 y el 12%. Es decir, no solamente es que esté una escalada de precios general, sino que en el ámbito de los alimentos particularmente tenemos incrementos que hemos visto en casos muy emblemáticos: el limón, el aguacate, el chile, ahora el huevo, y cíclicamente estamos viendo cómo productos de la canasta básica incrementándose, exactamente el huevo, que ahora ronda los 100 pesos en algunos lugares el kilo, la tortilla, que ha tenido incrementos sumamente significativos en los últimos años, y esto nos lleva evidentemente a condiciones críticas de las que ya hablábamos. Por ejemplo, si vemos los indicadores de desnutrición, Mitzi, es terrible lo que pasó entre 2021 y 2022. De acuerdo con los propios datos, y aquí sí no se vale que haya otros datos porque son los del gobierno federal, dados a través de lo que se llama el boletín epidemiológico que elabora la Dirección General de Epidemiología de la Secretaría de Salud, vimos que en el ámbito de lo que ellos denominan desnutrición leve, tuvimos un incremento entre 2021 y 2022 de 27% de casos. En el caso de lo que se llama desnutrición moderada, el incremento fue alrededor del 24%. La desnutrición grave, tenemos un incremento de prácticamente 21%, es decir, hay incrementos muy significativos en el número de casos. Estos solo son los que llegan al sector salud, es decir, son los que llegan a algún médico que les da el diagnóstico y por lo tanto algún tratamiento. Claro que cuando esto se traduce a una estadística mucho más generalizable, como las tasas, por ejemplo, de incidencia, pues vemos que prácticamente el 52% de los hogares mexicanos
tienen condiciones de inseguridad alimentaria, es decir, no tienen los recursos que se necesitan para la compra de una Ujú. canasta básica. Evidentemente, pues esto implica una crisis tremenda en términos de política social. Sí, totalmente. Y déjate comprar la canasta básica completa, no es así, sino simplemente comprar algunas cosas, vivir el día a día simplemente se está convirtiendo en algo imposible. Tú ya mencionabas el tema de la inflación, que no va o no ha estado al mismo ritmo que el tema del salario mínimo, la pues, guerra entre Rusia y Ucrania que también ha afectado, esta desaceleración económica que también afecta, y simplemente leía que mínimo una familia tendría que tener un ingreso mensual por arriba de los 19,000 pesos. Saúl, esto es imposible para las familias, para muchas. Es imposible porque además tenemos, Mitzi, una fractura del mundo del trabajo. Justamente el dato que hay que adicionar a mi juicio es el del ingreso laboral real de las personas y el dato que nos da el Coneval sobre la pobreza laboral. El día de hoy, por ejemplo, el INEGI dio a conocer los datos de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo para el cuarto trimestre. El Coneval en 15 días nos debe estar dando los nuevos datos sobre pobreza laboral. Pero lo que vimos en el último trimestre del año pasado es que hubo un incremento a prácticamente 40% de las personas que tienen un trabajo, Mitzi, no ganan lo suficiente para una canasta alimentaria. ¿Cuál es el valor de la canasta alimentaria? Bueno, en el ámbito rural es de Sí, no. 1,930 pesos, y luego creció a 2,120. Y en el ámbito urbano tenemos, perdón, eso es para el ámbito urbano, y en el ámbito rural, 1,630 pesos. En eso está tasada la canasta alimentaria básica, de los muy bajos estándares con los que medimos en México. Hay que ponerlo, por ejemplo, en contraste con lo que pasa en los Estados Unidos. El Buró del Censo de aquel país considera que una familia de 4 integrantes sería pobre, claro, en los estándares norteamericanos, a un equivalente de alrededor de 40,000 pesos mensuales. En México, para que tú seas pobre, pues son como 3,000 pesos alrededor, 3,200 pesos mensuales por persona. Vámonos a una familia de 4, estaríamos hablando de 12,000 pesos por familia, es decir, tenemos un diferencial 4 veces el estándar de medición de la pobreza en Estados Unidos respecto a México. Claro que con estos estándares, pues la mitad de la población prácticamente está en esas condiciones, pero si eleváramos el estándar, pues andaríamos en los 70-80% de la población nacional. Porque hay un dato, Mixi, que me interesa subrayar, y es que en Claro. México, según la encuesta nacional de ocupación y empleo del INEGI, tenemos solamente al 4% de las personas que trabajan con salarios por arriba de 5 salarios mínimos. Es una de las tasas más bajas que hemos tenido en la historia del país, y en contraste tenemos a prácticamente el 40% de la población que trabaja por abajo de un salario mínimo o sin tener ingreso, o bien si le subimos un poco el umbral, tendremos al 56% aproximadamente de las personas que tienen 2 salarios mínimos o menos de ingreso. Entonces, Sí. esto evidentemente pues se produce en estas cifras de hambre que estamos comentando. Sí, ¿no? Sí, y los que estamos en la formalidad, básicamente pagamos impuestos por todo. Por tener un trabajo pagas impuestos, por tener un carro pagas impuestos, por adquirir algún producto, por adquirir algo de la canasta básica pagas impuestos, por esto y por lo otro pagas impuestos. En fin, es una situación que te va restando en lugar de estar sumando, y la calidad de vida ha estado disminuyendo considerablemente. Ahora, ¿qué pasa con los programas sociales? Porque uno de los grandes lemas de esta administración particularmente es primero los pobres. Si no estuvieran los programas sociales, ¿estaríamos aún peor? Mira, Mitzi, efectivamente es bueno que los gobiernos se preocupen por diseñar programas de transferencia de ingresos como los que tenemos, sobre todo en condiciones de muy alta pobreza y de empleos muy precarios. Sin embargo, en ningún país del mundo hay evidencia respecto de que repartiendo dinero termines con la pobreza. ¿Cómo sí se puede acabar con la pobreza y cómo lo han logrado los países que han sido exitosos en esto? Lo han hecho con reformas fiscales progresivas. Es decir, esto que tú mencionabas de los impuestos
evidentemente implica la alteración de las relaciones del poder. Por eso nadie en México le ha querido entrar, como se dice coloquialmente, al tema, porque alterar la estructura fiscal implica alterar las relaciones del poder, es decir, quién paga, por qué paga. Evidentemente en los países de mejor calidad de vida, pensemos en países como Suiza, Suecia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, que nos decían que íbamos a tener un sistema de salud como el de aquel país, lo que encontramos es que tienen estructuras fiscales donde la población paga alrededor del 45% de sus ingresos en impuestos. En México la carga fiscal está en un segmento muy breve, clase media, de las clases de ingresos altos, y evidentemente estamos viendo una concentración terrible. Vemos el último informe de Oxfam, por ejemplo, para México, y los millonarios incrementaron sus fortunas en alrededor del 18% a partir de la pandemia Sí. y hasta ahora. Vemos que la desigualdad entonces en México se redujo, pensando solamente en todos los segmentos. Claro, ahora somos más desiguales, o mejor dicho, menos desiguales, pero de manera generalizada más pobres. Vaya manera de poner este lema en operación. Lo que habría que desarrollar son programas de mejoramiento del empleo, de formalización, pero eso no es posible sin una reforma fiscal integral. Y eso es lo que este gobierno renunció cuando nos dijo que no iba a haber ni más, ni menos, ni más, ni nuevos impuestos. Y eso, desde luego, tiene una traducción en una anemia fiscal terrible que no alcanzan los recursos y que evidentemente llevan a que haya menos inversión. El último informe que dio a conocer la semana pasada el Coneval nos muestra que los recursos están menos recursos. Entonces tenemos una política social al revés, a la inversa, donde beneficias fundamentalmente a los más ricos y terminas perjudicando con menos recursos a los más pobres. Totalmente. Y una clase media básicamente desaparecida o afectada severamente. Y sí, tú lo decías, actualmente los ricos son más ricos y los pobres más pobres. Saúl, se nos ha acabado el tiempo, pero sin duda vamos a seguir hablando de este tema tan interesante, sobre todo por esta inequidad. Y en algunos segmentos de estos espacios pues estamos hablando de aquellas enfermedades que pueden llegar a acabar con tu vida, pero en esto de la desnutrición no es una enfermedad, no puedes cuidar tu salud si simplemente no te alimentas adecuadamente y no tienes para alimentarte adecuadamente. Saúl, te mando un abrazo, que tengas excelente tarde y esperemos que podamos coincidir en el futuro. Saúl Arellano, investigador del PUET UNAM. Vamos a la pausa y regresamos. ¿Cuánto dolor se necesita para que los gobernantes se pongan en el lugar de la gente? La crisis de los desaparecidos tiene nombres y apellidos, familias destrozadas porque perdieron a un ser querido, comunidades y estados aterrados porque los casos se multiplican y no pueden escapar de la barbarie. Nadie atiende las denuncias, ni siquiera salen a buscarlos. Ni seguridad, ni justicia. Parece que las fiscalías son un obstáculo y en muchos casos que forman parte de la red criminal buscando eludir o evitar las denuncias. Todos somos víctimas directas o indirectas del debilitamiento del Estado de Derecho. Es cierto, hay avances como los centros de justicia y albergues.